Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Eso le prometió Pedro a Jesús la misma noche en que todo se derrumbó. Horas después, ese mismo hombre, mirando a los ojos a una simple sirvienta, juraría no conocerlo. No una vez, 3 veces. Esta es la historia de la promesa más grande que se rompió en una sola noche. Y de lo que pasa después, cuando alguien tiene que vivir con la vergüenza de haber fallado exactamente en el momento que más importaba. Pedro no era un discípulo cualquiera. Era pescador, de carácter fuerte, impulsivo, el primero en hablar y el primero en actuar. Cuando Jesús caminó sobre el agua, fue Pedro quien se bajó de la barca para intentarlo también. Cuando alguien tenía que responder quién era realmente Jesús, fue Pedro quien dijo, sin dudar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era, en muchos sentidos, el líder entre los 12. Esa noche, durante la última cena, Jesús dijo algo que dejó a todos incómodos, que esa misma noche todos lo abandonarían y que Pedro, específicamente, lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Pedro no lo aceptó. Con la seguridad de quien está convencido de su propia lealtad, respondió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. No mentía. En ese momento lo decía con el corazón entero. El problema es que todavía no sabía lo que estaba a punto de vivir esa misma noche. Después de la cena, Jesús y sus discípulos fueron al huerto de Getsemaní. Ahí, mientras Jesús oraba angustiado, Pedro y los demás no lograron mantenerse despiertos ni una hora. Y entonces llegó una multitud armada, guiada por Judas, uno de los propios discípulos, para arrestar a Jesús. En ese momento de caos, Pedro reaccionó como era él. De golpe, sin pensar, sacó una espada e hirió a un hombre. Fue un acto de valentía impulsiva del hombre que había prometido morir por Jesús. Pero Jesús lo detuvo. Sanó al hombre herido y se entregó voluntariamente a quienes venían a arrestarlo. Y en ese instante algo cambió. Los discípulos, viendo que Jesús no iba a resistirse, que no habría batalla que pelear con espadas, huyeron. Todos, incluido Pedro. La valentía impulsiva de unos segundos antes se convirtió en pánico. Y en medio de ese pánico, Pedro hizo algo que muestra que en el fondo no había abandonado del todo a Jesús. Lo siguió de lejos. Pedro llegó hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, donde tenían a Jesús para interrogarlo. Se quedó ahí, entre la gente, cerca del fuego, tratando de pasar desapercibido pero sin poder irse del todo. Quería estar cerca, quería ver qué pasaba con su maestro. Fue ahí, junto a ese fuego, donde ocurrió todo. Una sirvienta lo miró fijamente y dijo, «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Y Pedro, delante de todos, respondió, «No sé de qué hablas». Se alejó hacia la entrada, pero otra mujer lo vio y le dijo a los que estaban cerca, «Este estaba con Jesús de Nazaret». Y Pedro, esta vez con más fuerza, volvió a negarlo, jurando que ni siquiera conocía a ese hombre. Poco después, un grupo se le acercó. Alguien notó su acento. «Sin duda tú también eres uno de ellos, hasta tu forma de hablar te delata». Y ahí Pedro llegó al punto más bajo. Empezó a maldecir y a jurar, «No conozco a ese hombre». En ese instante, exactamente como Jesús lo había anunciado esa misma noche, un gallo cantó. Y entonces, en medio de todo ese patio, ocurrió algo que quizás sea el momento más silenciosamente devastador de toda esta historia. Jesús, que estaba siendo llevado de un lugar a otro dentro de esa misma casa, se dio vuelta y miró a Pedro directamente a los ojos. No dijo una palabra. No hacía falta. Pedro salió de ahí, y afuera, lejos de las miradas, lloró amargamente. No hay excusas en el relato, no hay un discurso donde Pedro se justifica, ni una escena donde alguien le explica que estaba bajo presión o que cualquiera hubiera hecho lo mismo.
Solo está el llanto de un hombre que se prometió a sí mismo con total sinceridad que nunca fallaría. Y falló de la forma más pública y dolorosa posible. Piensa en el peso de ese momento. No era solo vergüenza por haber mentido, era la distancia entre quien Pedro creía ser y quien realmente fue cuando el miedo lo puso a prueba. Y mientras tanto, Jesús, a quien Pedro acababa de negar 3 veces, seguía su camino hacia la cruz. Solo, entregado, sin que ni su discípulo más cercano se atreviera a decir que lo conocía. Esta historia podría haber terminado ahí, con Pedro llorando en la oscuridad, cargando esa culpa el resto de su vida. Y honestamente, así termina para muchas personas. Un error tan grande que deciden que ya no hay vuelta atrás. Pero no fue el final de Pedro. Días después, tras la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos junto al mar, y ahí, frente a Pedro, no lo confrontó con reproches ni le recordó cada una de las 3 negaciones. En cambio, le hizo una pregunta, 3 veces. ¿Me amas? 3 preguntas por las 3 negaciones, y cada vez que Pedro respondía que sí, Jesús le daba una misión. Cuida de mis ovejas. No fue un castigo disfrazado de perdón. Fue una restauración real. El mismo hombre que había negado conocerlo por miedo a una sirvienta, se convertiría después en uno de los líderes más valientes de la iglesia primera, dispuesto incluso a dar su vida por la misma fe que una vez negó tener. Y ahí está el corazón de esta historia. Pedro no es recordado principalmente por su negación, es recordado por lo que hizo después de ella. Así que si alguna vez fallaste en el momento que más importaba, si alguna vez la distancia entre quién querías ser y quién realmente fuiste te dejó llorando en soledad como a Pedro, esta historia tiene algo que decirte. La caída no escribe el final de tu historia. Lo que escribe el final es lo que decides hacer después de que el gallo canta.